Bueno, queridos estudiantes, continuamos con nuestra clase sobre degradación de suelos. Como pueden ver, no es un panorama muy alentador, porque gran parte de los suelos en los climas templados y tropicales están muy degradados o degradados, y solo quedan pocos suelos que están medio degradados, y principalmente la gran cantidad de los suelos que están medio degradados están en macrobioclima boreal, aquí en el norte de Norteamérica y en el norte de Asia. Bueno, después esos que están en blanco son los desiertos cálidos como el Sahara, por ejemplo, o el centro de Australia, o el desierto de Gobi en Asia, y el desierto de Groenlandia, que ustedes saben que a pesar de que es cubierto por hielo, al igual que la Antártica, son desiertos glaciares. Ese otro es de la FAO, vean ustedes, eso ya es del 96, y eso es degradación por actividades humanas. Entonces, vean ustedes, gran parte, que es el primero en el orden, que es el cafecito, está por erosión hídrica, y además ustedes pueden ver que hay esa degradación grave, entonces hay diferentes tipos de deterioro o erosión sobre algún tipo y además tiene un grave deterioro. Entonces, gran parte de los Andes, gran parte del norte de Argentina, la costa de Brasil, el centro de Brasil, tiene problemas de erosión hídrica. Bueno, toda la Patagonia tiene problemas de erosión eólica, igual que el centro de Estados Unidos y la costa oeste. Un deterioro químico, vean ustedes toda lo que es la cuenca central amazónica, tiene deterioro químico. En ese caso, ¿se acuerdan por qué es? Aquí hay mucha toxicidad de aluminio y de hierro. Son suelos que tienen un pH muy bajo y además hay una degradación grave, por ejemplo, todo lo que es la frontera ahí con Brasil en el norte, en el noreste. Deterioramiento, deterioración física. En Sudamérica básicamente tenemos lo que son los suelos ahí abajo en la Pampa, en la Argentina. Después básicamente no tenemos mucho. Tenemos gran degradación grave en gran parte, como vemos, de Brasil, de los Andes, Colombia. Terrenos estables, todos estos celestitos. Erial no utilizado, bueno, todos los salares, perdón, bueno, además de los salares, los desiertos y las masas de agua. Nuevamente, donde son más estables, el norte del hemisferio norte. Acá hay un ejemplo como la intensificación del uso y el cambio de cobertura y uso causa degradación del suelo. Este de aquí es el Río Grande. Vean ustedes, hasta junio de 1975, la actividad agrícola en Santa Cruz estaba básicamente concentrada en la margen occidental del Río Grande. Esto de aquí es el puente Pailas, esta es la vía férrea hacia Puerto Suárez, y aquí está el camino hacia la Chiquitanía, en el norte, el camino que va al Beni. Aquí están los troncos, aquí es Okinawa, la colonia japonesa. Entonces, ven, aquí todo eso está entre el escudo precámbrico, toda esa es la llanura chaqueña, ese tipo de bosque que vemos aquí manchadito, así con café, es bosque chaqueño. Aquí ya hay una transición a bosque chiquitano y bosque amazónico. Y vean ustedes, 25 años después, más o menos, cómo está. Bueno, aquí que tenía en la margen occidental del Río Grande todavía había algo, 25 años atrás, ahora ya no hay nada. Y vean ustedes
cómo ha avanzado el agro sobre los suelos del Chaco. Ustedes saben que la región biogeográfica chaqueña tiene bioclima xérico, entonces son los suelos que tienen mayor propensión a la desertificación cuando existe un uso intensivo aquí. Y aquí es interesante porque hay dos tipos diferentes de colonización. Aquí donde se reparten grandes bloques de tierra a nivel individual, y aquí esos cuadrados que es el estilo pizza o estilo torta, donde aquí adentro es como una torta y cada rebanada de la torta es un propietario individual. Entonces, esos son propiedades pequeñas, más que nada colonizadores andinos, y esas son grandes propiedades de colonizadores menonitas, cruceños, brasileros, paraguayos, etcétera, etcétera. Entonces, vean en 25 años cómo puede cambiar por la acción antrópica. Además, nosotros sabemos que una vez eliminada la cobertura boscosa, entonces el suelo igual está más propenso a la evapotranspiración, a la erosión eólica, a la erosión hídrica, etc. Entonces, el suelo va perdiendo un montón de propiedades que son asociadas justamente con la cobertura vegetal. Aquí es un mapa de vulnerabilidad hacia la desertificación a nivel mundial. Entonces, estos que son en verde, bien agüita, casi claro, que casi no hay por aquí, es bajo. Amarillo es moderado. Naranjado es alta. En todo el nordeste de Brasil, por ejemplo, ahí hay un bioma que se llama la Caatinga, que es muy parecido al Chaco, que es el de aquí. Luego el rojo son las que tienen una alta vulnerabilidad a la desertificación. Vean ustedes, en realidad todos los territorios que están alrededor de los grandes desiertos, vean ustedes. Aquí también la Patagonia, que es básicamente un desierto. Las secas, que son, bueno, todos los desiertos, todas esas plomas del desierto del Pacífico, la Patagonia, lo que les decía, el Sahara, el desierto de Gobi, el de Namibia, Australia. Bueno, las zonas frías, todo lo boreal y boreal, y las zonas húmedas que no son vulnerables. En teoría, todas esas zonas que tenemos en verde claro, es una zona que básicamente el bioclima es pluviestacional o pluvial. Entonces ven ustedes que a nivel global ya tenemos todos estos mapas. Entonces, dentro de las degradaciones que hemos visto, y ya hemos visto esa diferenciación entre degradación y erosión, entonces erosión es un tipo de degradación del suelo, pero no es sinónimo. Hemos visto que erosión más que nada es de forma natural, o bueno, cuando eliminamos la cobertura vegetal, eso es de forma antrópica, y básicamente es esa pérdida de la capa superior del suelo, ya sea por agua o aire, ¿no? Erosión hídrica o erosión eólica. Hay varios modelos, ya han llevado modelización en sí, con el Mirko. ¿Alguien? Chicas. Hello. Yo no, Ander. Ni la Ida ni la Adriana. ¿Tú, No. no? Bueno, hay bonitos modelos, en realidad ya están programados, son modelos sí computarizados, donde uno puede calcular tanto la erosión hídrica y la erosión eólica. Entonces uno tiene que generar una serie de mapas, donde están los mapas de pendiente, los mapas de cobertura, los mapas de textura de suelo, los mapas de precipitación, y con eso uno, en base a esos mapas, genera un nuevo mapa que es el de erosión, donde uno puede cuantificar en metros cúbicos por hectárea cuánto es la erosión.
Entonces eso es muy bonito porque uno cuando, por ejemplo, cuando pierde cobertura de deforestación, entonces uno puede calcular ahí, porque como la deforestación cambia la cobertura del suelo, entonces cambia el factor de retención del suelo. Entonces uno puede calcular, hay modelos bien bonitos para eso. Bueno, son todas especializaciones SIG, ya ustedes saben que en el SIG ahora uno puede modelizar casi todo. Y el otro tipo de degradación que nosotros conocemos bastante porque en Bolivia tenemos muchos climas xéricos. Bueno, ustedes que viajaron con el doctor Navarro han visto en Oruro ahí el efecto de la salinización, pero uno no necesita ir lejos. Por ejemplo, aquí en la zona sur de Cochabamba y La Maica hay grandes zonas que están salinizadas. Y es bastante común, bueno, y está muy correlacionado la salinización del suelo con el bioclima. O sea que las zonas con bioclima xérico son las zonas que tienen mayor propensión a salinizar los suelos. ¿Por qué? Porque tenemos una época seca muy grande. Entonces, cuando llueve, la lluvia arrastra todas las sales hacia el fondo de la cuenca, a la base de la cuenca. Después eso, en la época seca, por capilaridad van ascendiendo todas esas sales. Entonces, es un fenómeno bastante común en los bioclimas xéricos. Bueno, tanto es así que tenemos los grandes salares ahí arriba, el salar de Uyuni, el salar de Coipasa, que es justamente por ese macrobioclima xérico, y ahí sumado con la condición de cuenca cerrada, como es la del altiplano. Pero también puede ocurrir eso en zonas que están bastante cerca al mar. Entonces hay, por ejemplo, grandes zonas agrícolas que están en las terrazas aluviales cerca del mar, donde empiezan a utilizar el agua subterránea, el agua dulce, para el riego. Entonces, donde hay una sobreexplotación de ese recurso, cuando desaparece el agua subterránea de las napas freáticas, entonces percola el agua marina. Y esa agua marina es salada, ustedes saben, y ahí también por capilaridad empieza a ascender y a salinizar todos esos suelos costeros. Bueno, no sé si han visto ustedes cómo extraen la sal marina. ¿Alguna vez han visto? Chicas, No. Yo no, yo nunca he visto. cerca al mar, en las planicies costeras, lo que hacen son piscinas, así de unos 20, 30 centímetros de profundidad. Ahí meten el agua marina del mar y cierran. Entonces después, cuando se evapora el agua, todas esas piscinas que son enormes, así como unos cuadrados grandes, se queda toda la sal ahí. Entonces van y raspan esa parte superficial y vuelven a meter agua marina y así van como cosechando la sal de ahí. Es bien interesante, todos son grandes extensiones de planicies con como esas piscinitas así rectangulares donde van acumulando agua marina y así van dejando secar y llenando y sacando la sal. Otro tipo de contaminación, además de de degradación, perdón, además de la erosión, de la salinización, es la contaminación. La contaminación generalmente es dada por residuos sólidos de origen antrópico. Entonces, cuando nosotros introducimos esos agentes externos al ecosistema, como los residuos sólidos o vertidos de aguas contaminadas, como tenemos tanto en nuestras zonas mineras, y ahora completamente exacerbado, como hemos visto con las zonas estas auríferas. ¿Se acuerdan que veíamos toda esa gran cantidad ahí de piscinitas ahí por el parque de Ulla Ulla? Cuando veíamos ahí las lagunas glaciales, los Cames, los Keller, y les mostré todo cómo estaban ahí vertiendo y arrancando todo, bueno, lavando el suelo y vertiendo esas aguas contaminadas
con todos los sólidos ahí que había, además de mercurio y de arsénico. Y después, obviamente, la lluvia y en ambientes más séricos también, el viento empieza a arrastrar esas partículas y empieza a contaminar todo. Entonces hay diferentes tipos de contaminación y básicamente son por vertidos. Y nosotros como ambientales generalmente somos llamados a tratar de remediar cuando hay esos tipos de accidentes. Bueno, en caso de Bolivia ya es una cosa crónica, ya teníamos la herencia de la época desde la colonia en todas las minas tradicionales de Oruro y Potosí, pero ahora la minería de oro está desde aquí arriba de la cuenca del altiplano hasta abajo en la cuenca del Amazonas, hasta en el Bajo Beni. Todo ese sector estamos lavando oro. Y otro tipo de degradación es la sequía. Bueno, y las sequías y principalmente dentro de la óptica de los cambios socioambientales y cambio climático que estamos experimentando como humanidad. Entonces sabemos que los suelos tienen que tener una cantidad de agua avaliable para que las plantas puedan sobrevivir. No solo las plantas, hemos visto hay una cantidad de microorganismos ahí. Y hemos visto que justamente hay un punto en que el agua del suelo ya no está más disponible para las plantas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Cuando la humedad presente en el suelo ya no está disponible para las plantas porque ya necesitas más de 13 bares de succión para poder sacar el agua del suelo. Era el porcentaje. Casi, cerebro indexado empieza con P, ¿sí? Si usted sabe, puede ser recién puesto en el examen. Sí, sabemos, pero no me acuerdo el nombre. Hay dos términos. Uno, cuando hay cantidad de agua en el suelo, bueno, una vez que ya se encharcó, se escurrió, queda una cantidad de agua que es suficiente. Eso tiene un nombre. Y el otro La es cuando, capacidad de campo. esa es la capacidad de campo, muy bien. ¿Y cuando llamamos cuando ya el agua es tan poca que ya no puede ser aprovechada por las plantas? El punto de marchitez permanente. Exactamente. Pues entonces necesitamos tener humedad en el suelo, pero además humedad disponible, porque toda la vida que alberga el suelo, no solo las plantas, depende de eso. Entonces, cuando se producen esas sequías grandes, entonces perdemos también una cantidad de especies que viven ahí. Y hemos visto que todos esos microorganismos son fundamentales para la buena nutrición de la planta, porque ellos son, principalmente en el caso de dos elementos que son fundamentales, que son macroelementos, en el caso del nitrógeno, del carbono, es fundamental. Entonces, si no tenemos esa humedad, por ende, no voy a tener tanta diversidad de organismos en el suelo, entonces va a empezar a degradarse mi suelo. Y cuando el proceso ese de degradación es tan extremo, como hemos visto ahí, que ya es casi irremediable, ya que llega ya a tocar el punto de la sequía mismo, se llamamos de desertificación. En el caso ese de hacer alusión al desierto, ¿no? Que es una cosa completamente infértil. Entonces, podemos llegar a degradar tanto nuestros suelos que pueden llegar a desertificarse. Y hemos visto que incluso tenemos grandes mapas mundiales, pero también hay un atlas de riesgos de Bolivia, donde a nivel municipal ponen riesgos de erosión, riesgos de desertificación y todo eso. Y esas tierras que ya no sirven para nada, que son muy áridas, hay un término en edafología, bueno, y en ecología que se llama erial. Entonces, cuando ustedes escuchen el término
y están haciendo sus glosarios, ahora que me pregunto. Cuando escuchen el término ustedes erial, quiere decir esas tierras muy marginales, degradadas y áridas. Eso es un erial. Bueno, avanzaremos. Bueno, hemos visto las definiciones generales de la degradación del suelo, qué es la degradación del suelo. Ahora veremos cuáles son las causas de la degradación. Bueno, hemos visto la degradación del suelo es erosión, es contaminación, es desertificación, es salinización. ¿Qué es lo que causan esos tipos de degradación del suelo? Entonces, el primero, una de las grandes fuentes que tenemos para degradación de suelos, principalmente en suelos periurbanos, es la gestión de residuos y vertidos. Entonces, cuando hay una mala gestión de residuos y de vertidos, o como es en nuestro caso, que vemos donde la gente va y hace sus vertidos, tanto de residuos líquidos como suelos, en cualquier lado, o sea, sabemos que hay una reglamentación, por eso, por ende, es ilegal. Entonces, estos suelos se vuelven suelos contaminados. Entonces, gran parte, nuevamente, en realidad todo, producido por acción antrópica, por la mala gestión justamente de esos residuos, donde perdemos cuidado, o sea, todavía creemos como hace 500 años atrás, donde no generábamos básicamente basura, donde la basura que generábamos, que era peligrosa, nomás era los desperdicios de baño, digamos, sino todo lo demás era básicamente biodegradable, y ese era no había más problema, pero ahora ustedes saben que hay tantos vertidos, por ejemplo, residuos hospitalarios, que hay materiales contaminantes, o las pilas, por ejemplo, con materiales, con metales pesados, los antibióticos, incluso ahora, todos esos vertidos, no sé si ustedes han visto, chicas, ese último estudio que hemos hecho, la Católica ahí del Río Rocha. Entonces, antes teníamos un cierto tipo de vertidos, pero ahora tenemos antibióticos, tenemos metales pesados, otro tipo de medicinas, tenemos coliformes fecales, cocaína, impresionante la cantidad de residuos que están llegando al agua y al suelo. Y principalmente los líquidos y los contaminantes disueltos en el agua son muy peligrosos porque sabemos que el agua o los residuos líquidos se propagan mucho más rápido en el suelo. Entonces, los metales pesados como los que encontramos aquí en el rocha, como el plomo y el cromo, son muy difíciles de eliminar. Y además, como en el caso del plomo y del cromo principalmente, aquí en el río Rocha está causando mutaciones a los sapos. Entonces, hay un estudio que estamos llevando a cabo ahí en el laboratorio de aguas, donde están viendo ciertas cantidades de cromo que se han encontrado en el agua y cómo primero los alevines de los sapos, esos, les da hidrocefalia, o sea, agua en su cerebrito y se muere. O entonces, cuando de renacuajos pasan ya a sapitos, tienen hiperdactilia, o sea, más de 5 dedos en cada mano. Entonces, son cosas que incluso eso está generando mutaciones y está haciendo que estos anfibios estén ya en riesgo de extinción. Y como sabemos, es muy, muy difícil eliminar. Es muy costoso sacar el metal pesado de ahí. Además, y eso es muy interesante, era una cosa que yo no estaba teniendo en cuenta, que tiene que ver mucho con los incendios, es que, por ejemplo, los fragmentos de vidrio en climas séricos, por ejemplo, como el Chaco o como aquí en el Valle de Cochabamba, y donde hay muchas plantas herbáceas,
puede aumentar el riesgo de incendios. Como aquí es tan seco, entonces un vidrio hace, o un fondo de botella, por ejemplo, puede hacer, o una botella misma, puede hacer efecto de lupa y puede generar incendios. Entonces ven ustedes que incluso una cosa que es inerte, como el vidrio, puede también causar problemas ambientales que no son solo daños mecánicos como uno cortarse o algo así, sino que puede generar incendios. No quería mostrarles eso, pero ni modo. Entonces aquí están grandes ejemplos de degradación. Vean qué lindo el color ese. Ese es el río Seco. Ese es el río que atraviesa el Alto. Ustedes saben que el Alto es la segunda ciudad más poblada de Bolivia, que además es la ciudad, una de las más jóvenes, tiene creo que 19 años y tiene más habitantes que Cochabamba. Bueno, el río Seco es justo un río como el Rocha, torrentera, cuando llueve pasa. Y resulta que en el Alto han descubierto un montón de laboratorios, bueno, descubierto, no saben la existencia de muchos laboratorios clandestinos y que hacen medicinas y todo, y ese es un vertido en el agua. Ven ustedes, parece un agua que hubiera tenido remolacha, no sé qué. Vean, ese es el color del agua y vean la cantidad de espumas también que tenemos ahí, que está cruzando en el medio del Alto. Y el río Seco termina en el río Catari y la cuenca Catari es la que da en el lago. Y es la cuenca más poluida de Bolivia, yo creo, pero además es la cuenca donde existen asentamientos humanos desde más tiempo. Acuérdense, justo en la cuenca Catari es donde está Tiwanaku, todo eso. Entonces tenemos gente ahí desde hace más de 2000 años. Hay un problema también ya por los contaminantes que no sabemos ni qué todo puede haber ahí, pero sí también hay mutaciones en los peces, los pocos que quedan ahí, y el ganado que toma agua del río también ya ha presentado mutaciones, eso de que nacen fetos con 2 cabezas o que nacen muertos, entonces ya hay grandes impactos en las zonas rurales provenientes de la zona urbana. Bueno, ese es el típico dique de cola de una mina. Entonces ven, aquí están todos esos desechos concentrados minerales que están aquí de lavado, entonces ahí puede haber cantidad de metales pesados, de arsénico, una cantidad de contaminantes, que eso después de esas lagunas o estar ahí, cuando se seca con el viento, si no, termina en esos cursos de agua. Y después ese tipo, cada vez es más común eso, principalmente uno va a todos esos pueblos aquí alrededor de Cocha y uno ve que así por la carretera, por los caminos, tienen sus basurales donde botan todo, ¿no? Y eso igual de las partes altas van cirniendo, termina en el suelo y termina en el agua también. Entonces, la primera causa es la gestión o la mala gestión de los residuos y de los vertidos. La otra grande es la tala, o sea, la deforestación, la agricultura extensiva y intensiva y el sobrepastoreo. Entonces, veremos por parte. Entonces, la deforestación de grandes superficies de terreno, tanto para habilitar tierras para agricultura como pastoreo, que es lo que está pasando en Bolivia. Entonces, elimina la cobertura vegetal y ya sabemos, cuando pierdo el bosque, no pierdo solo bosque. Entonces, toda la parte aérea de la planta que reduce la velocidad de los vientos, ya no hay, entonces la velocidad de los vientos. Las raíces que ayudaban a la aireación y también a la fijación del suelo también ya no están. Como no está la cobertura vegetal, cuando llueve, igual entonces el agua cae directo con mayor impacto y esto tiene dos problemas. Uno, que el periodo de retención del agua disminuye y al disminuir eso,
esa agua que cae sale muy rápido del terreno y arrastra todo el suelo superficial. Entonces, hay dos tipos de erosión, tanto la hídrica como la eódrica, y sin hablar de las otras implicancias que hemos visto en el suelo. Entonces, cuando remuevo toda esa biodiversidad que viene con la vegetación, también estoy disminuyendo la biodiversidad del nivel del suelo. Entonces, todos esos microorganismos que me ayudaban también reducen, y por ende, hay una mayor degradación. Además, como el monocultivo, esas grandes extensiones de tierra, como en el caso de Oriente que hemos visto hace un momento ahí en Santa Cruz, entonces son grandes extensiones de suelo que se ven afectadas y que empiezan a degradarse. Y además, muchas veces esos monocultivos ni siquiera prevén rotación de cultivos, entonces agotan también los nutrientes del suelo. Claro, esos sistemas son sistemas completamente expoliativos. Entonces, vean, en primer lugar, saco la cobertura vegetal, o sea, saco toda la biodiversidad. Y ahí meto un monocultivo. Esas semillas van extrayendo todos los nutrientes del suelo. Entonces, después de eso tengo que traer nutrientes desde afuera. Mientras si tengo un sistema más agroforestal dinámico, existe una retroalimentación. Entonces no hay pérdidas, sino que siempre el sistema se está retroalimentando. En cambio, ese sistema monocultivo es un sistema expoliativo. Primero saco lo que está generando el suelo y después lo poco que queda en el suelo yo saco con mis monocultivos. Y después para seguir produciendo ahí voy a tener que traer nutrientes desde afuera. Y generalmente son químicos, entonces es como un círculo vicioso de degradación del suelo. Y creo que no sé si con ustedes hemos hablado, además ese es un problema que no está resolviendo nuestra soberanía ni nuestra seguridad alimentaria, sino que todo lo contrario, porque esos grandes monocultivos solo traen beneficio a unas pequeñas personas y familias, mientras que todos los demás, todos los bolivianos vamos a tener que encarar ese problema de restaurar esa degradación ambiental, que no es solo de suelo, sino que ese tipo de sistemas también degrada el clima localmente, etcétera, etcétera. Ahí está, así empieza. Vean ustedes, deberían dejar, eso es toda la vegetación muerta. Entonces, eso no cuesta nada. Al tipo eso que se metió aquí, lo que le cuesta es solo pagar el tractor y el diésel. Y bueno, por lo menos tiene que dejar esto que son cortinas rompevientos. Así empieza poco a poco. Entonces vean ustedes qué diferencia que hay entre esa matriz biodiversa en equilibrio, cientos de años de evolución contra esta de aquí, que es un sistema expoliativo. ¿Qué pasa? Empieza desecamiento local o como la Chiquitanía, que son ya de por sí bioclimas xéricos hacia el sur con el Chaco y pluvioestacional subhúmedos en la Chiquitanía central, enormes incendios. Pero eso no es solo en tierras bajas. Esto, por ejemplo, es un incendio en el Parque Tunari, aquí en el medio, en esa reforestación. Hay varios estudios de deforestación, infelizmente bueno, toda esa zona verde que ven ustedes, esos son tierras de producción forestal permanente, las cuales ven aquí ustedes, estamos nosotros avanzando encima. Y infelizmente el ritmo de deforestación en Bolivia es 300.000 hectáreas al año. Entonces vean ustedes, siendo un país con vocación forestal, que podríamos vivir muy bien de explotar el bosque de manera inteligente y sostenida, estamos cambiando esa matriz para un sistema que es solo expoliativo y que no permite la regeneración, sino que todo lo contrario, está llevando a desertificar.
Otras causas, los incendios, muy peligroso. Hemos visto el incendio es también una manera de remover la biodiversidad de arriba del suelo porque quema todos los organismos vivos, por un lado, y después hay un problema que esa ceniza, cuando uno hace a pequeña escala, esa ceniza sí abona un poquito el suelo, pero si en el caso de grandes incendios, esa ceniza puede llegar a formar una capa, una crosta impermeable que no va a permitir que los nuevos brotes salgan. Entonces es un problema sobreagravado. Y después la sobreexplotación de los recursos hídricos, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de aquí de Cochabamba, donde estamos secando los pozos. Entonces esa falta de agua, sumada con los incendios en gran parte, también van empobreciendo los horizontes superficiales del suelo. Todo eso, a pesar de los pesares, es una mala gestión nada más. Porque si yo permito que mis suelos con vocación forestal sean transformados a ganadería o agricultura que no es su vocación, estoy haciendo una mala gestión. Entonces esa mala gestión es muy dañina, porque incluso en nuestro caso que tenemos muchos instrumentos de gestión, ay, se me está secando la garganta, no me dejen hablar tanto, por favor. Tenemos muy mala gestión, entonces incluso tenemos muy buenos instrumentos de gestión territorial, como han sido, como vamos a ver, capacidad de uso mayor de la tierra, los planes de uso de suelo, los planes municipales de ordenamiento territorial, y no estamos aplicando esas herramientas. Entonces, para mañana dejamos ver cuáles son estas, terminaremos aquí ahora, ahorita se va a cortar. No sé si tiene alguna pregunta o duda hasta ahora. Bueno, chicas, les agradezco mucho a ustedes tres que han podido participar. ¿Quién nos ha escapado de aquí? Ah, la Ida no debe poder conectarse de nuevo. Bueno, chicas, entonces voy a subir esa presentación. También no descuiden las prácticas, echen una ojeadita, así también durante clases pueden preguntarme ustedes si tienen alguna duda para que nosotros complementemos. Entonces avisen a los